Sí, sí. Sí, aquí se nos ha ido la luz varias veces porque por la tormenta eléctrica. Bueno, Ay, no, ojalá no se le vaya la luz. esperemos que no. Yo sé que sufrirían demasiado, pero no se va a ir. Bueno, ya estamos para empezar. Fíjense que hay unas comunicaciones del departamento, de las autoridades del departamento de psicología, que yo se las mandé en su momento al chat y están colgadas en el portal. No sé si tuvieron oportunidad de revisarlas, hay varias información, o si las revisaron en otros cursos, pero ¿ya la revisaron en otros cursos, la información? ¿Ya? Ok. Entonces, pero nos piden que la revisemos para que estén todos enterados de cómo es la cosa. Y se las voy a compartir para que quede evidencia de que pues la hemos revisado, ¿verdad? Entonces, solo voy a revisar para que lo podamos publicar. Lo voy a compartir desde la página de la U para que podamos verla desde allí. Bueno, entonces está aquí el comunicado de las autoridades del Departamento de Psicología. ¿Alguien quisiera amablemente leerla para el resto del grupo? A ver. Bueno, yo lo leo. Estimado estudiante del Departamento de Psicología, recuerda que ahora estamos desarrollando las clases de forma virtual. No es correcto que terceras personas estén presentes durante las mismas. La información, los casos de personas o entidades que se discuten, los materiales e insumos que el docente sube en el portal académico, envía por medios digitales y comparte en las reuniones sincrónicas son propiedad intelectual y utilizados con propósitos académicos. Agradecemos tu colaboración y respecto hacia estos lineamientos, atentamente, Departamento de Psicología, Facultad de Humanidades. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de a qué se refiere este comunicado o qué es lo que nos están pidiendo o estamos claros sobre lo que nos están pidiendo? Yo solo digo que es difícil no tener a terceras personas cerca de uno mientras que uno está recibiendo clases y no vive solo. Ajá. Que es difícil, pero en lo posible sería bueno que no, por las cuestiones de las prácticas que se tienen, por cuidar la privacidad de las personas y de la información, ¿verdad? Es lo que nos piden. Esa es la cuestión. ¿Alguien más tiene dudas o quisiera decir algo sobre el comunicado? ¿No? Bueno, aparte de eso, está la información que el 7 de junio inician los clubes Landívar, ¿verdad? Y esta es una buena oportunidad para que ustedes puedan inscribirse a alguno de los clubes. Hay muchísimos clubes que están aquí en esta infografía que nos comparten para que ustedes puedan pues hacer uso de este recurso, si así lo quieren, si así pueden, sería bueno y al Departamento de Psicología pues le interesa informarlos sobre estos recursos que hay y ojalá ustedes puedan pues hacer tiempo de integrarse a alguno de estos clubes, que es salud mental, ¿verdad? Y ya que están aquí estos clubes sin costo, pues ahí queda la invitación para ver a cuánto se pueden meter, ¿verdad? ¿Dudas sobre esto? ¿No? Bueno, por otro lado, también tenemos esta infografía sobre la reacreditación. Y dice que a través del Departamento de Psicología de la Facultad de Humanidades, de forma conjunta con el Departamento de Mejora Continua, le informamos a nuestra comunidad educativa que en el 2021
se llevará a cabo la reacreditación de la carrera de Psicología Clínica. Desde ya agradecemos su apoyo y colaboración en este importante proceso que ratifica la calidad académica de nuestros programas. Entonces, durante este año hay un arduo trabajo de las autoridades del departamento en esto de la reacreditación, ¿verdad? Carreras reacreditadas ya durante varios años. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? ¿O comentario? ¿No? Va, entonces hemos dado lectura a esta importante información. El día de hoy empezamos un tema nuevo y es la conceptualización de casos. Les he compartido el libro a su chat, formulación de casos y diseño de tratamientos. Ahí lo tienen y lo hemos compartido ya. Si no hay dudas sobre eso, sí, todos tienen su libro, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces vamos el día de hoy a iniciar este tema que es la conceptualización de casos. Y a mí me gustaría que empezáramos comentando a qué se les viene a ustedes cuando escuchan conceptualización de casos. ¿En qué piensan conceptualizar casos? Más o menos como, ¿qué se les viene? A ver, Reina. A mí se me ocurre así como que poder tener toda la información de un caso y como en base a eso, como tratar de llegar a un diagnóstico, cuál podría ser el mejor tratamiento, qué tipo de terapia se le puede dar. Eso se me ocurre a mí. Okay. Tener toda la información ordenada y tomar decisiones en base a esa información. Byron. Lo que se vino a la mente es como tener las herramientas para poder redactar, o sea, adecuadamente algún informe o un diagnóstico. Yo lo veo así, como aprender a redactar en palabras profesionales. Ok. Ok. Rafael. Y quizás para mí es ponerle un marco de referencia, ¿no? En todo sentido, como ya dijeron mis compañeros, hacer quizás un mapa familiar, recabar toda la información que podamos para, para entender el caso, porque un caso no se puede ver de manera aislada, aunque hayan evidencias, siempre hay que ver todo el contexto, ¿verdad? Okay. Tenemos que ver todo el contexto, ordenar la información. Son las palabras que han dicho. Todo, no podemos solamente verlo de manera aislada. Así como lo trabajamos en la clase de ayer, el caso de Ludovico, que vimos como todas las variables que podían afectar a este niño, fuimos viendo poco a poco las características de cada uno, el entorno familiar, el entorno social. Hay variables que afectan la mentalidad del niño y afectan su vida psicológica, su vida emocional. Y entonces está como toda la información regada en un universo de la vida de la persona, ¿verdad? Lo que vamos a aprender ahora es la teoría, vamos a basarnos ahora en la teoría del capítulo 2 de su libro Conceptualización de casos. Quería que lo leyéramos, pero el tiempo se nos aprieta un poco, entonces les voy a pedir que para el lunes esté leído el caso 2. Igual vamos a ver la teoría hoy, el resumen de lo que está en su capítulo 2. Este es un modelo. Entonces, usted como clínico tiene que saber que hay varias formas de conceptualizar un caso. Entonces, cuando yo conceptualizo un caso, te doy conceptos, lo pongo en perspectiva, como decía alguien por ahí, integro toda la información, decía alguien también, hago como un mapa, me formo una idea lo más integrada que pueda de los factores
que pudieran estar afectando en la psicopatogénesis, o sea, todo lo que origina el problema psicológico, o lo que podría estar originando, lo que podría estar afectando el problema psicológico. Entonces, como por ejemplo, ayer vimos el caso de Ludovico y vimos que hay factores como la relación con la madre, la relación del padre y cómo el padre actuaba en la familia. Vimos los antecedentes históricos del caso, ¿verdad? Fíjense cómo el deseo de ellos de tener una niña terminó afectando tanto. Es difícil de verlo, pero eso es una variable, porque vimos cómo la conducta fue en base a ese deseo que ambos tenían, ¿verdad? Entonces, todas estas variables necesitamos ordenarlas. Necesitamos hacer un mapa que nos oriente para comprender el caso y como nos decía Reina, necesitamos hacer este ordenamiento de la información para tomar decisiones. Como clínicos necesitamos tomar decisiones. Por dónde debo ir, cómo lo debo ver. Como les decía, hay varios modelos para conceptualizar casos. Por ejemplo, el psicoanálisis es muy diferente al modelo clínico psicológico que seguimos, ¿verdad? El psicoanálisis configura los casos en base a mecanismos de defensa, a pulsiones, a actos fallidos, esa es la manera en la que ellos pueden ver un caso. La modificación conductual o el análisis de la conducta modifica casos o esquematiza casos de otra forma. Al análisis de la conducta le interesa que veamos qué es lo que hace que aparezca la conducta, cuáles son las variables antes de que una conducta aparezca. No le interesan los antecedentes, no le interesa la historia, no le interesa nada más que la conducta en sí. Entonces hay una manera de formular casos desde la modificación conductual y les interesa cómo el sujeto responde ante el estímulo, cuál es la conducta. Cuando está sistematizado el caso o está formulado el caso, entonces se introduce un experimento en la conducta. Nosotros vamos a aprender este modelo aquí, que es un poquito más amplio, digámoslo, de los que les he mencionado. Este es un modelo traído de los modelos cognitivos para formular casos. Van a ver que poco a poco nos vamos metiendo más y más a la clínica. Este es un paso bien adentro de la parte clínica. Entonces vamos a entender un poquito ahora con la información, ¿qué es lo que hace un caso? ¿Qué es lo que configura un caso? Para ponernos un poco en contexto, me gustaría que usáramos de ejemplo el caso de Ludovico. Y entonces le voy a preguntar, por ejemplo, tal vez a Andrea Gordillo, le vamos a preguntar, ¿qué variables en la historia de Ludovico cree usted que terminaron afectando la conducta del niño? Yo ya Tal mencioné vez, algunas. ajá, sí, cabal. Yo siento que la más importante, tal vez la que más influye, es el deseo de sus papás por tener una niña, ¿verdad? Que sí lo evidencian bastante, que ellos querían tener la parejita porque ya tenían dos niños y les faltaba una niña. Eh, Otro caso que yo siento que influye un montón Otra variable. es otra variable que influye un montón es lo que hablábamos ayer en la clase sobre la conducta muy masculina y muy machista que existe en el papá. Como que él sí tenía como bien pronunciado lo que era la masculinidad y siento que eso también influye. Tal vez el machismo. Sí, el machismo, Tal vez ajá. machismo. Sí, porque la masculinidad esperamos que sea diferente a machista, ¿verdad? Ok. Sí, confundir conceptos, perdón. Esas son dos variables que usted menciona. Muy bien. ¿Qué otras variables creen ustedes que influyeron en este caso? Solo esto es para que nos pongamos un poco en contexto.
Usted, a ver, Rafael. Sí, yo quizás diría como la relación con la madre, el apego inseguro hasta cierto punto, ¿verdad? Que tienen. O sea, la mamá es cariñosa y después también como que es permisiva, pero no del todo, toma todo como broma, de la nada se enoja y remata con él. Entonces es una relación bien ambivalente. Eso es una variable bien importante. Muy bien. Nicté, ¿qué otras variables puede usted ver? Em, Tal vez cómo se comportaba en el colegio, que era un poco No, tímido eso en el... no es, no, eso no es una variable que le afecta, porque eso ya es una respuesta del niño. Ahorita solo estamos viendo qué lo pudo haber afectado. Tal vez la reacción de los vecinos. Esa es una variable. El rechazo social, ¿verdad? Es una variable que influye. Muy bien. ¿A alguien se le ocurre otra variable de todas las que vimos que terminan No. generando patología? Tal vez el abuso verbal también que le daba a la mamá prácticamente. O sea, que fue abuso psicológico porque sí, varias veces le dijo así como que, todo esto es tu culpa. Ok. Sí, es que eso va como en esa relación ambivalente de la mamá. La personalidad de la madre, ¿verdad? A ver, María Quesada. Tal vez la relación de los papás, porque también se veía que no era tan buena. O sea, hubo un momento donde el señor hasta le quiso pegar a la señora. Entonces eso sí creo que trae como que mucho de fondo, que parece que el niño vivió también mucho, como que muchas peleas como que intrafamiliares. Ok. El día de hoy me estaban contando un caso verdaderamente terrible, el de las noticias. Yo no lo escuché, no sé si ustedes lo escucharon, de alguien que se suicidó creo que en Reú. No sé si supieron. El... no fue en Reú, fue aquí. Él es una persona de Petén. Era una persona de Petén, él. Estaba casado, tenían dos hijos, una niña muy pequeña y un niño de creo que 2 años o 4 años, no recuerdo. Y era una relación violenta de pareja y había mucha violencia y parece ser que la mujer era víctima de esa violencia, de ese abuso y vino el hombre, no sé si fue anoche o fue antenoche, y la golpeó como otras veces a la esposa y golpeó a los niños. Y entonces les dijo que alguien vio la noticia para que me ayude, porque a mí me lo contaron, porque es espeluznante. Y le dijo a la mujer que le daba 1 minuto para que se desapareciera de su vista, porque si no la mataba. La muchacha en el susto agarró a sus dos hijitos, salió corriendo, le dijo, se te acabó el tiempo. La alcanzó y la empezó a ahorcar. A la bulla salieron los vecinos, lograron quitársela y le dieron refugio en algún lugar a ella y a sus dos chiquitos. Pasó la noche, ella volvió a la casa y pues no estaba el sujeto, pero el niño de 4 años de repente empezó a pegar de gritos. El papá estaba colgado de una viga. De ahí no sé más. Entonces yo pienso en esas criaturas. Yo pienso en la salud mental de esas criaturas. Se pueden imaginar al niño, esa memoria que va a quedar en su cabecita. La violencia, después verlo ahorcado. Pienso en eso y me preocupa mucho pensar
en la salud mental de nosotros como país. Ese es un ejemplo de cuánta violencia doméstica hay, de cuántos hombres irresueltos, ¿verdad? Violentos, de cómo estamos formados como familia. ¿Qué futuro tenemos? ¿Qué va a originar esto? Me aterra de pensarlo. Entonces, estas ya se convierten en variables y seguro si estudiamos a la mujer vamos a encontrar variables en su historia de por qué quedarse en una relación abusiva, ¿verdad? ¿Qué necesita una mente de una mujer para quedarse en una relación abusiva? ¿Y qué necesita un hombre para formar una mente abusiva, una mente violenta, para estar violento, para estar irresuelto? O sea, las variables en nuestra historia son variables. No estamos diciendo que así va a ser, ¿verdad? Son variables, pero las tenemos que entender. Es un caso terrible y que pues recién acaba de salir en las noticias. Entonces, pues estos casos son dramáticos, ¿verdad? Son dramáticos y nos hacen pensar en la salud mental de la niñez, de los chicos que viven esto, y para conceptualizarlos y después pensar qué podríamos ofrecer desde la psicología, desde la clínica, para alternativa de esto, para prevenir la enfermedad mental, ¿verdad? Es, es importante que nos lo cuestionemos, jóvenes, es muy importante. Así está la salud mental en nuestro país, ¿verdad? Este país que está tan convulsionado al día de hoy que dan ganas de salir huyendo, pero es así como lo tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo ofrecer para esta situación que estamos viviendo? Y yo lo he pensado, yo digo, yo puedo hacer tan poco, creo yo, pero en realidad no, yo puedo hacer mucho porque tengo aquí 25 patojos que les voy a enseñar bien y voy a hacer que hagan las cosas bien. Es lo que podemos hacer. Y así ustedes, ¿a dónde pueden impresionar para que vayamos cambiando un poco la historia, ¿verdad? Cómo hacer mejores familias, mejores niños, mejores personas. Nuestro trabajo es bien importante, influye muchísimo para la salud mental. Eso es lo que hemos escogido, ¿verdad? No nos vamos a hacer ricos, eso sí se los anticipo por si habían pensado. De esto no, pero podemos hacer muchísimo para hacer el cambio en la mente de las personas. Muchísimo para hacer el cambio en la mente de las personas. Y eso al final es lo que vale. Enamorarnos de esto para hacer bien las cosas ustedes, bien hechecitas. Bien, acostumbrarnos a hacerlo bien para propiciar el cambio que necesitamos. Bueno, ya voy a dejar de evangelizar y vamos a ir entonces a la parte del tema del día de hoy. Es que quiero que nos cuestionemos, Pato. Ustedes están muy jóvenes y sé que esto es muy tétrico verlo, pero esta es la realidad en la que vivimos y de aquí es en donde vamos a proponer nosotros cambios. Vamos a entender entonces de a qué se refiere esto del mapa de la psicopatogénesis. Pues vamos literalmente a aprender a hacer un mapa de la psicopatogénesis, de la psicopatogénesis. O sea, un mapa de qué origina la patología psicológica. Eso es lo que vamos a aprender a hacer a partir de ahora. Necesito que lo aprenda bien porque después vamos a hacer un mapa en grupo y después vamos a hacer un mapa individual y después vamos a leer nuestro libro, el chico que criaron como perro, y le vamos a hacer un mapa al caso que les tocó, que está descrito en el cronograma. Entonces, ¿cómo construimos un mapa? Un mapa de la psicopatogénesis. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien está pidiendo ahí la palabra? No. Yo creo que solo se le activó el micrófono por error. ¿A alguien? A ver si puedo compartir la presentación.
Estoy compartiendo, jóvenes. No, No. todavía no. No. licenciado. Vamos a ver aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Rafael levantó la mano o nunca la bajó? Yo no veo mi mano levantada. Ah, sí, tengo mi mano levantada, perdón. Eso es cuando uno está de goma y bueno. Entonces, vamos a ver. Vamos a Alegando y me ha visto que la alegar, tiene ¿verdad? levantando. Ya, Rápido este tenía es, la respuesta en la boca. este es Rafael. Entonces, vamos a ver la conceptualización de casos. Cuando conceptualizamos un caso, necesitamos ordenar toda la información que tenemos. Hacerlo de una manera que sea comprensible, ¿verdad? Que cuando uno mire la información pueda formarse una idea completa del caso y que no esté redactada de manera lineal, de manera descriptiva, sino que en un mapa solo unidades de información. Y entonces NESU y NESU nos ofrecen esta manera en la que podemos conceptualizar casos. Muchos clínicos están usando ya esta forma para conceptualizar sus casos. Vamos a ver qué dicen entonces los expertos en esto. Considerada por algunos autores como una descripción gráfica, el mapa clínico, de las variables hipotéticas que contribuyen al surgimiento y mantenimiento de las dificultades de un paciente determinado. Volvámoslo a leer. Considerada por los autores como una descripción gráfica de las variables hipotéticas. Esto es importante, ¿verdad? Es una descripción gráfica de variables hipotéticas. ¿A qué les suena a ustedes esto de descripción gráfica? Creo que ya lo vimos, ya dijimos que era, pero de variables hipotéticas. ¿Qué piensas sobre eso, Gina? Variables hipotéticas, ¿qué querrá decir? Tal vez como posibles situaciones, posibles causas. A mí eso me suena. Eso es, posibles, esa es la palabra. Posibles, es hipotético, no quiere decir, por ejemplo, a este chico que yo les hablaba de esta noticia, el haber visto esta imagen, es posible, es hipotético que le vaya a causar daño. Porque igual y no, ¿verdad? Igual hay otros factores de protección, otros factores resilientes que ayuden para que no genere patología. Y entonces esta descripción gráfica de las variables hipotéticas que contribuyen al surgimiento y mantenimiento de las dificultades de un paciente determinado. O sea, estas variables pueden ser que contribuyan al surgimiento y puede ser que contribuyan a que se mantengan las dificultades del paciente determinado. Como por ejemplo, a ver si está, a ver Belmarí, ¿cuáles serían, si nos fijáramos en el caso de Ludovico, qué variables hacían que se mantuvieran las dificultades de Ludovico, cree usted? O una variable que se le ocurra. Tal vez como el rechazo, como que en general, porque los papás, la sociedad y todo, pues lo rechazaban y era como algo que se mantenía. Ok. Yo estaba pensando que una variable que hacía que se mantuvieran las dificultades de Ludovico era que la familia no, los papás no tenían como una postura definida, ¿verdad? Ante esta dificultad. Y entonces, a veces sí, a veces no, esa ambivalencia hacía. Bueno, ¿qué elementos va a constituir nuestro mapa de la psicopatogénesis? Vamos a hablar de las variables distantes. Hay variables distantes. Hay variables de antecedentes, variables organísmicas, las variables de respuesta y variables de consecuencia. Vamos a ver una a una el día de hoy. Esto está sacado de su libro del capítulo 2. ¿Qué son las variables distantes? Son hechos biográficos responsables del surgimiento inicial de la vulnerabilidad, trastorno, desajuste
o situación problema. Fíjese pues, estos al principio cuesta un poco entender como cuál es la diferencia entre una y otra, pero yo les voy a dar unas palabras claves para que podamos tenerlas ahí anotaditas en algún lugar para que podamos, que esto nos ilumine a la hora que estemos haciendo nuestro mapa. Las variables distantes vamos a decir que son variables en la historia. Puede ser que sean en la historia antes del niño, pueden ser que sean en su historia, en el inicio de la vida, pero que solo lo vulnerabilizan. Por ejemplo, hablamos que una variable distante, si hiciéramos el mapa de Ludovico, pondríamos el deseo de los padres de que fuera niña. Ese es un dato que se constituye en una variable distante. Está en la historia de Ludovico, está en el pasado, no necesariamente lo vivió él, pero lo hace vulnerable. Vulnerable quiere decir propenso a que le pase, a que eso genere algo. Entonces, cuando uno está vulnerable, quiere decir que no necesariamente eso me va a afectar, pero me hace vulnerable. En mi historia puede ser, por ejemplo, la migración de los abuelos. Eso hace, vulnerabiliza la historia, porque los abuelos migraron y entonces, y fue una migración huyendo de la guerra, y entonces cuando criaron a sus hijos ya fuera de la guerra, criaron a los hijos de una manera, y entonces el nieto resulta teniendo trastorno de ansiedad. Entonces uno revisa qué hay en las variables y en la historia del niño y se da cuenta que una crianza con mucha ansiedad, con mucho miedo. No le pasó al niño, pero está en su historia. Como lo de el ejemplo que poníamos de Ludovico, pasó cuando él estaba en el estómago de su mamá, en el vientre de la madre, pero no necesariamente lo vivió, pero lo hizo vulnerable. Pero también distante podría ser, por ejemplo, que tuvo sufrimiento fetal. Esa es una variable distante, está en su historia y lo hace vulnerable. No podemos decir que por el sufrimiento fetal que tuvo, ahora tiene un problema, pero lo hizo vulnerable. Otra variable distante podría ser el alcoholismo del papá en el inicio del matrimonio. Lo hace vulnerable. O el abandono de la madre o el abandono del padre, eso es una variable distante y que puede propiciar un desajuste, un trastorno. ¿Qué variables en la historia de un niño creen ustedes que podrían ser distantes? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Michelle Galdames tiene alguna idea? Así distantes, como para que vayamos comprendiendo las variables. ¿No? A ver, Catherine. Quizás una variable distante podría ser los niños que experimentan violencia intrafamiliar. Esa ya no es distante, porque sabemos que si el niño experimentó violencia, eso sí ya sabemos que genera ansiedad, porque él lo vivió. Ok, ¿un papá alcohólico? Un padre alcohólico puede ser si el niño no lo vivió. Pero si digamos que el papá, antes de que él naciera, era alcohólico, sí es distante. Sí, digamos que cuando estaba la mamá embarazada del bebé y el papá era alcohólico durante todo ese tiempo que estuvo embarazada de él antes de que naciera. Exactamente, eso es una variable distante. Okay. O sea, distante es que no lo experimentan directamente ellos, sino que mucho tiempo atrás que Pero ellos... está en su historia. Exacto, sí, pues, Está en su historia y que lo hace vulnerable, ¿verdad? Vamos a ir entendiendo por qué te hace vulnerable que durante el embarazo tu papá haya sido alcohólico. Vayan pensando ustedes por qué. ¿Cómo es que no es una cosa esotérica, es bien conductual? A ver, Byron, ¿tiene una variable distante? Sí, probablemente también que no esté la figura paterna al momento de nacer el niño. Por ejemplo, niñas embarazadas de 14, 15 años que no tienen ahí al supuesto esposo, probablemente. Ok, o no necesariamente a esa edad, sino que no estuvo el papá presente, ¿verdad? Una variable distante, fíjense que podría ser, por ejemplo, que la madre nos cuenta que ella
fue abusada sexualmente. La mamá sufrió abuso. Entonces uno dice, pero ¿y eso cómo le afecta al niño? Ah, vieran cómo la crianza y lo que los papás transmiten tiene que ver con eso. Rafael, ¿tiene otra variable? Yo tenía una pregunta. ¿Las variables genéticas entran también como variables distantes? Distantes, sí. ¿Cómo qué se le Entonces, ocurre a sí, usted? por ejemplo, no sé, una abuela o un padre que está Deprimido. teniendo Alzheimer o trastorno de bipolaridad o cualquier otro trastorno mental, por ejemplo. Exactamente, esas son variables distantes. Vulnerabilizan al niño. Puede ser que lo hagan vulnerable para que el niño genere un trastorno. Belmarí, Eh, es una duda, digamos, si la mamá sufre algún impacto como emocional o alguna enfermedad durante el embarazo, sería distante. es distante. Amenaza de aborto. Quisiera que vayamos pensando por qué estas variables distantes, como por ejemplo una amenaza de aborto, ¿por qué podría generar una patología? Pensemos, ¿por qué eso? Si el niño ya está bien, nació bien, ¿por qué termina generando una patología, una amenaza de aborto? A ver, Paula. Tal vez, pues ahorita que mencionó eso de la amenaza de aborto, tal vez no va a ser como directamente al niño, pero si los papás sufrieron una pérdida antes de embarazarse de este niño, como que podría afectar como indirectamente, como porque después va a haber como una sobreprotección o algo así, ¿no? Exactamente, Paula. Por eso, porque eso nos va a dar una conducta, nos va a dar una actitud ante el niño. Las pérdidas antes de que él naciera. Muy bien. María José. Yo tengo una duda. Si la mamá sufrió un duelo como muy fuerte porque era alguien muy cercano, también podría ser una variable distante. Sí, Si tiene como que un duelo no resuelto, sí podría ser distante, ¿no? es una variable distante. Sí, digamos que los papás en la entrevista nos dicen, fíjese que el papá dice, fíjese que yo he sido un hombre depresivo, he padecido de depresión toda mi vida. Esa es una variable distante. Catherine, Yo quería decir que también tal vez otra variable podría ser el rechazo como físico, emocional de los padres. Estaba pensando en esa y también estaba ¿cómo pensando así, en cómo así, cómo así? ¿Cómo así de como esa que primera? el rechazo como de los papás de la persona que en este caso, digamos, está teniendo un bebé o algo, que sufra de rechazo de sus padres. Ah, O por ejemplo, como problemas de pareja de sus padres. No sé si me voy a entender. sí, abuelos del niño. Exactamente. Yo creo que eso también podría ser, ¿verdad? Sí. Un abuelo que se suicidó, un abuelo Ajá. que era O muy un abuelo que duro le pegaba mucho con a la su mamá. crianza. Sí, eso es. Michelle tenía la mano levantada, ya no la veo. ¿No? También podría ser como el rechazo durante el embarazo por parte de la madre. Sí, eso podría ser. Es una variable distante. Entonces, la palabra clave para estas variables es que vulnerabilizan. Es lo que surgió en la historia del niño, no necesariamente él la tuvo que haber vivido, pero que lo hacen vulnerable a como todas estas cuestiones que hemos hablado. A veces es difícil encontrar las variables distantes, ¿verdad? No están como tan a la mano. Entonces hay que hacer una buena entrevista, una primera entrevista y conocer bien la historia para conocer estas variables distantes. Muy bien. Vamos a avanzar entonces y vamos a ver las variables de antecedentes. Y las variables de antecedentes son el conjunto de elementos relacionales con el ambiente social y físico que operan como estímulos desencadenantes o discriminativos. Fíjese bien, pues.
Son el conjunto de elementos relacionales con el ambiente social y físico que operan como estímulos desencadenantes o discriminativos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ambiente social y físico que operan como desencadenantes. La palabra clave para variables de antecedentes son los desencadenantes, los que desencadenaron el problema. Catherine. ¿No está levantando Yo su mano? quería, sí, yo quería preguntar, o sea, ahí podría ser como, digamos, las personas que no tienen, como que tienen ausencia de relaciones interpersonales. No me queda muy claro. O sea, como personas que no se relacionan, que no tienen relaciones personales con más gente, o sea, no hay ausencia de socialización, digamos. No, porque eso no genera la patología, eso es ya la respuesta. Ok. O sea, nos tendríamos que poner a pensar, Catherine, ¿qué hizo que esta persona no tenga relaciones? O tal vez podría ser como personas que no tienen como buena comunicación en su familia. Ok. La buena la mala comunicación en la familia, ¿qué produce? Problemas entre ellos o no, o puede también provocar que a futuro esas personas no puedan llevar a cabo como comunicación asertiva en sus futuras familias. Vamos a verlo ahorita. A ver, Byron. No se me ocurre nada, Ali, por el momento. Es que como usted tiene la mano levantada. Reina. A mí lo que se me ocurre tal vez es así como el bullying. El bullying tal vez podría hacer El bullying como que... El bullying es una cuestión que genera, que desencadena muchos problemas. El bullying genera ansiedad, genera problemas de conducta. El bullying es una variable antecedente que genera problemas. La clave aquí es cuando definimos las variables antecedentes, saber qué pasó que este niño generó problemas. Por ejemplo, al niño le diagnosticaron problemas de aprendizaje. Esa es una variable antecedente. En tercero primaria, ahorita está en sexto y en tercero primaria le diagnosticaron problemas de aprendizaje, variable antecedente. Otra variable antecedente podría ser, por ejemplo, que el niño tuvo dificultades en controlar esfínteres. No dejaba de orinarse en la cama hasta los 8 años, ahora tiene 12 años. Esa es otra variable antecedente. Eso generó un problema. Aunque esa podría ser una respuesta, pero en este caso vamos a hablar de que eso generó un antecedente. Por ejemplo, una crianza muy ruda, una crianza muy punitiva, le decimos, ¿verdad? Donde todo es no, muchas prohibiciones. Eso es una variable antecedente. Eso genera problemas. Eso desencadena problemas. Cuando definimos las variables antecedentes es que tenemos que ir y buscar qué pasó en la historia del niño o del adulto, la persona que estamos trabajando, que desencadenó el problema. Esas son las variables de antecedentes. Vamos a ver quiénes tienen como variables de antecedentes, que ustedes crean, como pasó esto, esto generó tal cosa. A ver, Nicté y Catherine. Tal vez puede ser como un niño que ahora tiene una situación de calle, que sus papás se quedaron sin hogar. Eso podría ser variables de antecedentes. No. Pero la situación de calle podría ser que genere algún problema. Si el niño tiene un problema, digamos, el niño dejó de comer, ya no come, tendríamos que ir a buscar una variable antecedente que está en situación de calle. Ahí sí, la situación de calle genera un problema. Catherine. Yo voy a decir mi ejemplo, pero no sé si aplica, usted me dice. Yo lo quiero aplicar como que con algo mío. Yo, por ejemplo, yo crecí en una familia
donde mi crianza, mi papá y mi mamá tienen un carácter súper fuerte. Entonces ellos hablan súper golpeado, o sea, golpeado así, a veces puede ser mal modo, no sé si me voy a entender. Entonces yo crecí con eso y cuando tuve ahorita, o sea, relaciones, la forma de relacionarme con gente, pues la única forma en la que yo aprendí a defenderme, la única forma en la que aprendí a comunicarme, fue de una manera como con un tono golpeado o con un mal modo. Entonces, obviamente eso me desencadenó muchísimos problemas y problemas a la hora de relacionarme, hablar con gente, tener relaciones, porque obviamente pues no es la forma en la que no es la forma en la que a todos se les enseñó, ¿verdad? Ni la correcta. Entonces, no sé si eso aplica. Sí, esa es una variable de antecedente. La dinámica de la familia y cómo la familia se comunicaba. Esto es antecedente porque eso sí desencadenó un problema. José Ok. Manuel. A mí se me había ocurrido que el niño tal vez de bebé se hubiera contagiado o más pequeño se hubiera contagiado de ay, se me fue el nombre ahorita. Esto que da que es súper mega contagioso, que hubo una epidemia en los 80s. Viruela, Polio. sarampión. No, que es la inflamación de... Paperas. No, del cerebro, de las Sí, sí, meningitis. meningitis. Ajá. Esa es una variable de antecedente, exactamente. Eso desencadenó algo en el niño y vamos a Y ver por eso. ejemplo, algún accidente, por ejemplo, un niño que hubiera estado en un accidente de carro. Un accidente de carro es una variable antecedente, un asalto. Nosotros nos preguntamos si esta variable generó un problema, entonces es una variable antecedente. A ver, Michelle Galdamés. Quizá podrían ser los niños que son adoptados. ¿Pero qué de la adopción? La adopción en este caso, si no causó problema, es una variable distante. Si la adopción causó y generó un problema, entonces es de antecedente. ¿Me explico, Michelle? Oh, ya. Digamos que las adopciones regularmente son para bien, pero digamos que el niño ya tenía 5 años, lo sacaron de una familia temporal para ya pasarla a su familia adoptiva y eso el niño generó, lloraba, estaba ansioso, deprimido, entonces ahí la adopción sí es una variable de antecedente. ¿Sí le queda claro, Michelle? Sí. Bueno, Gregoria. ¿Algún abuso sexual que vivió el niño? Eso es variable de antecedente. ¿O también la muerte de la mamá cuando el niño haya nacido? Ahí es una variable distante, ya no es antecedente. Si la mamá muere cuando el niño ya es consciente y después de la muerte generó problema, entonces decimos que es una variable antecedente. Gracias. Ok, muy bien. Entonces ya llevamos variables distantes y variables antecedentes. Ya vimos qué podría ser lo que genere un problema como antecedente. Vamos a ver ahora las variables organísmicas. Es la siguiente de las variables. Abarcan el área conductual, afectiva, biológica, social, étnica y cultural. Se manifiestan como mediadoras de las variables de antecedente. Por ejemplo, las habilidades sociales deficientes. Alguien hablaba allí de las habilidades sociales cuando son deficientes. Esas son variables cognitivas. Y excitación y temor elevados son variables emocionales y padecimientos coronarios son variables biológicas. Entonces, vemos cómo las variables organísmicas entonces son la respuesta que la persona tiene. La palabra clave para variables organísmicas son todos los síntomas, los signos y síntomas.
Esas son las palabras claves para que podamos definir variables organísmicas. Entonces, me gustaría que pensáramos, por ejemplo, en Ludovico, ¿qué variables organísmicas ustedes podrían ver en este niño? A ver, en lo poco que se podía ver. Pero Alison López, ¿qué cree usted? ¿Qué variables organísmicas puede ver en el caso de Ludovico? Tal vez la manera en que él se vestía. No, esa no es una variable organísmica. Entendiendo esto, Alison, como los signos y los síntomas. ¿Qué pasaba con él? Con todo esto que le generó problema, ¿qué cree usted que pasaba con él? ¿Se le ocurre una? No, en este momento no se me ocurre. Va, vamos a ver. Catherine. Si no, Michelle. Son las manos que veo arriba. Perdón, licenciado, yo tengo una pregunta. ¿Quién? Yo, Lucía. Dígame. Las organísmicas podrían ser como cuando los papás tienen como problemas económicos y los niños se dan cuenta. Entonces como que sienten pena o miedo de, no sé, como de pedir cosas o como que les da pena ir al colegio o sienten como esa culpa porque sus papás gastan. O Eso sea, podría ser. lo que sí de lo que usted dijo es que cuando es un problema. Las organísmicas son el problema, es como lo vemos, ¿verdad? Viven con culpa, viven con vergüenza, vemos esas conductas. Esas son variables cognitivas. Va, en la película se podría ver como cuando Ludovic como que no quería, como que empieza a tener mucha vergüenza de ir al colegio, que cambia por completo su actitud. Que como que se va a ir con la abuela, se queda más callado. Sí, Como pero más puntual. Eso sí, se retrae, es más callado, no tiene relaciones con sus iguales, se inhibe de las relaciones sociales. ya no se junta con el vecino Esas también. las conductas sí son bien puntuales. Estas organísmicas es lo que vemos, ¿verdad? Eso sí. Reina. Yo pensaba cuando él empezó a presentar como problemas de sueño, que como que se despertaba en las noches y se agitaba mucho. Esa es una organísmica. Esa es emocional, ¿verdad? Una sobreexcitación, decimos que es eso. Muy bien. Eso es una variable organísmica. Rafael. Sí, además de su conducta, no diría antisocial, pero sí asocial o de inhibición, también quizás un poco, y yo sí llegué a notar estrés, obviamente no se puede diagnosticar, pero el niño estaba bajo mucho estrés y se nota en la sudoración, en lo que dijo Reina de que ya no dormía bien. Exactamente, esas son variables organísmicas. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces las variables organísmicas pueden ser cognitivas, como por ejemplo nos refieren que el niño cree que no es capaz, tiene pensamientos repetitivos, piensa que le van a hacer daño, está asustado todo el tiempo. Esas son variables organísmicas. Variables emocionales, está triste o está muy enojado, pasa todo el tiempo llorando. Esas son variables emocionales. Y hay biológicas también, que por ejemplo genera alergias, el niño todo el tiempo está o se orina en la cama, ha manchado el calzoncillo. Esas son variables biológicas dentro de las variables organísmicas. O sea, casi siempre los papás traen a los niños por estas variables, por las variables organísmicas. Por estas son las variables que consultan, porque son las que se salen de la norma. Son estas conductas que los papás ven o que los cuidadores ven en los niños. Un niño que conductualmente ya no quiere salir al recreo, no quiere jugar, está asustado. Son variables organísmicas. Vamos ahora a ver las siguientes variables. Variables de respuesta.
se refieren a los resultados instrumentales relacionados con el consultante, que se asocia de manera estrecha a las metas de resultados finales del consultante. Esto está un poco difícil de entender. Quiere decir que si el niño, por ejemplo, en todas las variables organímicas vimos, digamos que tenemos la variable de antecedente que tuvieron un accidente de carro. Iban en el accidente, chocaron o los chocaron, pasó algo todo el mundo se asustó, lloraron y todo. Al mes el niño, y nos dicen, esa es una variable de antecedente, y nos dicen que al mes sus variables organísmicas, el niño dejó de comer, empezó a tenerle miedo a la lluvia. Cuando alguien toca la puerta, el niño se asusta y llora y se va a meter debajo de la cama. El niño ya no quiere salir, le da miedo el carro. Se despierta en las noches con pesadillas. Todas estas son variables organísmicas. Eso es lo que nos dicen. De antecedente tenemos que ocurrió el accidente de carro. Organísmicas tenemos todo esto. ¿Para qué le sirven a este niño todas estas variables organísmicas, creen ustedes? ¿Qué espera el niño conseguir con estas variables, con estas conductas? Estas variables de respuesta ya es lo que nosotros como clínicos vemos. A ver, Belmarí. Tal vez como protegerse de que no le vuelva a pasar lo mismo. Ok, entonces decimos que todas estas variables al niño, los resultados instrumentales quiere decir para qué le sirve, ¿verdad? Como instrumento todo esto. Y entonces decimos que tienen que ver con el niño porque le sirven para aliviar un poco la ansiedad que el niño tiene, alivio de la ansiedad, reducción del miedo, para poder ponerse miedo de ser atacado, para poder ponerse a salvo y demás. Esto es lo que nosotros ya vemos como variables de respuesta. O sea, todo esto que le pasa al niño es para esto, ¿verdad? Le sirve para, digamos, aliviar un poco su miedo al apego, para poder, digamos, tener atención, cuidado. Son estas variables de respuesta. Esto nos va a quedar un poco más claro cuando hagamos un caso y hagamos el mapa. Vamos a ver ahora las variables de consecuencia. Entonces, cuando ya tenemos el mapa, y ahorita les voy a presentar un mapa y vamos a ver cómo es todo el asunto. Cuando ya tenemos hasta aquí las variables distantes, las variables de antecedentes, las variables organísmicas, las variables de respuesta, entonces nosotros pensamos cuáles son las variables de consecuencia. En este también es el clínico el que con su criterio clínico dice, piensa en la diversidad de elementos relacionados consigo mismo y su entorno según la naturaleza y la intensidad. Será la probabilidad de aumentar o disminuir la aparición de la conducta. O sea, ¿qué consecuencias va a tener este niño? Por ejemplo, el niño que les contaba que tuvo el accidente. ¿Qué consecuencias inmediatas va a tener el niño si no se atiende esto? Puede generar un trastorno de ansiedad generalizada, puede generar depresión, puede generar un miedo, una agorafobia. O sea, yo pienso en todo lo que he visto y digo, a ver qué consecuencias puede tener esto. Esto es la teoría de las variables de consecuencia. Les voy a presentar un mapa. A ver, creo que no están viendo ahí el mapa, ¿verdad? Vamos a ver. Es una tablita sencillita.
que tenemos aquí para ver cómo vaciamos entonces toda esta información. Si tan solo me dejara. ¿No se ve? No. Permítanme. Muy bien. Este es el mapa clínico de la psicopatogénesis. Aquí, en la primera columna, vamos a escribir de manera separada cada uno de los elementos que podamos encontrar en las variables. Ya de cada una, ¿verdad? Las variables distantes, las variables de antecedentes. Fíjense que los cuadros están separados, así tienen que ir. Nunca las unidades de información van pegadas porque la cercanía nos dice la relación, ¿verdad? Entonces aquí van separados. Organísmicas, aquí las variables de respuesta y las consecuencias. Aquí escribimos las consecuencias inmediatas y las consecuencias a largo plazo. Este es el mapa de la psicopatogénesis. Este es el que vamos a construir con cada uno de los casos. Vamos a ver cómo quedaría un mapa ya trabajado. Tengo aquí el de, creo que es el de Ishan. Pueden ver ahí cómo está el mapa ya rellenado. Este es un caso de un niño. Abuelos maternos alcohólicos, bajo nivel económico al inicio de la familia. Estas son las variables distantes. Migración del abuelo paterno, crianza del padre por bisabuelos. Divorcio de los padres, cáncer del padre, muerte del padre. No, este no es de Ishan, este es de Manuel. Y aquí vamos vaciando toda la información. Miren cómo están aquí, pues, migración del abuelo paterno, crianza del padre y demás. Así queda el mapa. Pero ahora vamos a construir un mapa. Todos vamos a participar en la construcción de un mapa. Entonces, les voy a mandar ahora aquí al chat. Les voy, ha estado, ¿cómo? Ahí está. ¿O prefieren que lo mande? Ah, no, pero WhatsApp lo tengo cerrado. Licenciado, ¿y si lo intenta compartir por acá? Aquí lo quiero mandar, ahorita voy. Estoy probando. Vamos a ver. Por favor, paciencia.
El caso se llama Manuel. No tiene ninguna relación con el joven Polo, pero Gracias ahí por está. responder. Entonces, vamos a darle una leída y ya usted puede ir teniendo allí como su hojita para ir anotando lo que le llame la atención del caso. Vamos a hacer una cosa mejor para que sea un poco más. Son las 50. Le voy a dar 10 minutos para que se reúnan en su trío. ¿Les parece? Así lo hacemos un poco más activo. Hagan una videollamada con su trío y van a leer el caso. Y van a de una vez como a marcar, si quieren, qué variables se encuentran ahí. Distantes, de antecedentes y de organísmicas. Esas son las variables que deberíamos de encontrar. Estamos en 10 minutos. Son las y 40, a las y 50 estamos de vuelta. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, Vamos licenciado. pues. Reunión de grupo.
Ok, estamos de vuelta. Quienes ya están de vuelta se conectan, por favor. Vamos a ver qué variables, ahora solo vamos a comentar, ya no nos da tiempo a hacer el mapa, pero vamos a comentar. Vamos a ver las variables distantes en este caso. A ver, ¿quién nos quiere comentar qué variables distantes se encontraron? En el caso de Manuel. A ver, Karen Salazar. Nosotras encontramos, espérame que se me cerró el documento. Encontramos en variables distantes que él hace referencia de que el padre creció sin padres y que la madre murió cuando era muy pequeño. Entonces que, ¿ya? Se crió con la abuela, ajá. Ok. Y que la madre también tuvo, proviene de una madre dependiente y de padres alcohólicos. Okay, los abuelos, muy bien. María José, ¿usted tenía otra variable distante? Sí, pues era la de la familia de la mamá, que la mamá sí era, tenía una madre dependiente y los papás y padres alcohólicos. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más encontró otras variables distantes en este caso? Que sean variables que vulnerabilicen a Manuel. Los papás no ganaban lo suficiente para poder mantenerlos. Exacto. Pobreza al inicio de la familia o problemas económicos. Esa es otra variable distante. A ver, ¿alguien más? ¿No? Solamente esas variables distantes pudimos ver. Entonces veamos ahora qué variables de antecedentes hay. Las variables que desencadenan el trastorno. A ver, José Manuel. Con mi grupo discutimos de los problemas de aprendizaje que tuvo él de pequeño, la separación de los papás, el chantaje del papá, el fallecimiento del papá. Ya no me recuerdo qué otro, pero eso es más o menos. Esas son variables de antecedentes, sí. Paula. Pues nosotras pusimos similar al grupo de Manuel y agregamos ahí la ruptura con la novia, porque esto desencadenó como la ansiedad y pues la única manera en que se calmaba esa ansiedad era como ir a la casa de la novia y cosas así, bueno, exnovia. Entonces, pues por ende, como lo que desencadena la ansiedad es como esa separación, ¿verdad? Como variable de antecedente. Muy bien. Entonces tenemos la relación con el papá y cómo lo chantajea, la separación de los padres, la ruptura con la novia. ¿Hay otras variables de antecedentes en este caso que han logrado ver? Tal vez la relación medio conflictiva con la mamá. Sí. Que, o sea, que tiene un antecedente conflictivo en la relación con la mamá. Con la madre y con las hermanas, ¿verdad? Sí, que tiene relaciones conflictivas con su familia en general, diría yo. Muy bien. Ok. Hay más variables de antecedentes, las vamos a revisar a detalle cuando construyamos el mapa. Ahora,
las variables organísmicas. María José Vizcaíno, ¿qué variables organísmicas se encontraron con su grupo? La de el rechazo a personas gordas. Sí. También encontramos, espérenme que lo apuntamos. Podría ser el estar como en peligro y que iba a la casa de su novia a calmarse también. Pero ahí hay dos. Entonces, solo sería el pensamiento de estar en peligro, ¿no? Pensamiento de estar en constante peligro, esa es una variable organísmica, sí. Y la otra que encontramos fue el exceso de ejercicio, que Exacto. por lo mismo tenía rechazo a personas gordas, ¿verdad? Exceso de Y ejercicio. Esas son variables organísmicas. Belmarí, ¿quiere agregar? Es duda. No sé si, digamos, los síntomas físicos, así como la gastritis y el colon irritable, también entran aquí. Esas son variables biológicas, sí, son variables organísmicas. Gastritis y las enfermedades son variables organísmicas. José Manuel. Yo quería preguntar si también lo que ¿cómo se diría? Las respuestas psicosomáticas de la ansiedad, que dice que creo le da dolor de espalda y no sé qué más, también entran igual que la gastritis. O sea, porque se entiende que la gastritis y el colon irritable es como aparte, o sea, son problemas biológicos, pero aparte, y aparte están los dolores que le causa la ansiedad. ¿Eso también es organísmico Sí, o es es todo, Manuel, lo que la persona dice que le está pasando. Cuando le preguntamos, ok, ¿cómo se manifiesta su ansiedad? Me hace esto, 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 esto. Todo eso son variables organísmicas. Pueden ser cognitivas, pueden ser conductuales, emocionales, biológicas. Así es como las agrupamos todas las variables. ¿Ok? Byron. ¿Los celos pueden entrar ahí? Los celos Conducta de celos, sí. Conducta de celos. Esas son variables conductuales y emocionales. Ok, entonces hemos hecho el primer ejercicio para que vayamos como comprendiendo cómo se construye un mapa de psicopatogénesis y las variables que estas incluyen. El día lunes vamos a construir, les voy a mandar un formato, este formatito de mapa que tenemos y lo vamos a construir el lunes. Vamos a hacer uno y después ya les voy a dar casos para que ustedes hagan sus propios mapas de psicopatogénesis, ¿ok? Mucha información en una clase, digo yo, pero poco a poco vamos a ir comprendiendo cómo se hace el mapa de psicopatogénesis y ya vieron que nos forma una idea de cómo es que se origina la patología, ¿verdad? No es una cosita, son muchas variables, es integral el asunto. Antes de terminar, solo quiero tomar asistencia. ¿Está Adriana Cisneros? No. Alejandro tampoco. Adriana me dijo que iba a estar fuera de la ciudad y que no iba a tener señal. Es como que es viernes, ¿verdad? Michelle Galdames. Presente. Lucía García Salas. Hola, Lick, presente. Gina. Presente. Belmarí. Andrea Gordillo. Presente. Catherine Iboy. Alison López. Presente. Presente. ¿Está Alison? Ay, sí. Aquí estoy. Reina. Aquí mismo. Gregoria. Paola Montiel. Presente. Paula Morales. Presente. Alejandra Paz y Paz y Paz y Paz y Paz. Presente.
Está Alejandra Paz y Paz y Paz y Paz. Está María Quesada. Presente. María Roset, sí está. Presente. Karen Salazar. Presente. Byron Torres. Delany Torres. Presente. Ok, Delany no está. Nicté Velázquez. Ya la vi. Presente. María José Vizcaíno. Presente. Manuel. Rafael no está. Y Bolaños sí Y yo está. sí estoy. ¿No está Rafael? Ah, Yo aquí estoy. ya lo vi, Pensé que se había fugado. Bueno, jóvenes, que tengan feliz fin de semana. A partir del domingo pueden entregar su evaluación, su investigación. Ya saben, hay una rúbrica para que se la apliquen antes de entregar el trabajo. No lo olviden. Que tengan feliz fin de semana. Nos vemos por aquí el día lunes. Que tengan buena noche. Que estén Feliz bien, noche. jóvenes. Gracias. Noche. 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 Chao, chao.